Van Damme viaja a Egipto de gira y termina cayendo en la tumba secreta de un antiguo faraón. Así que, deja tu like, suscríbete al canal para no perderte ninguna historia. Hay nuevos videos durante la semana. Comparte tu opinión en los comentarios. Tu participación hace toda la diferencia. El sol caía implacable sobre las ruinas de Saqqara. Jean-Claude Van Damme se ajustó las gafas de sol mientras escuchaba atentamente al guía turístico explicar la importancia de las estructuras que los rodeaban. A sus 64 años, el actor belga mantenía un físico envidiable, aunque las arrugas en su rostro contaban historias de décadas bajo los reflectores de Hollywood. Señor Van Damme, ¿le gustaría ver una sección menos conocida?, preguntó Ahmed, el guía que había reconocido al actor y se mostraba entusiasmado por impresionarlo. Es un área recientemente abierta para investigaciones, aunque no está en la ruta turística habitual. Van Damme sonrió. Había venido a Egipto buscando algo diferente a las típicas fotos frente a las pirámides. Por supuesto, me encantaría. Ahmed le indicó que esperara mientras llevaba al resto del grupo hacia la siguiente parada programada. Regresaré en 20 minutos. No se aleje demasiado de esta zona. Mientras esperaba, Van Damme notó una pequeña abertura entre dos bloques de piedra caliza. La curiosidad pudo más que la prudencia. Se acercó, agachándose para examinar mejor. Una suave corriente de aire fresco emergía del interior, indicando un espacio considerable detrás de la estrecha apertura. Solo un vistazo rápido, murmuró para sí mismo, encendiendo la linterna de su teléfono. La abertura era más amplia de lo que parecía inicialmente. Con cuidado, deslizó su cuerpo atlético por el espacio y se encontró en un pasillo estrecho con jeroglíficos apenas visibles en las paredes. El suelo estaba cubierto por una fina capa de arena y polvo, sin huellas recientes. «Increíble», susurró, avanzando lentamente mientras fotografiaba los símbolos con su teléfono. El pasillo descendía gradualmente. Van Damme calculó que había caminado unos 30 metros cuando escuchó voces distantes hablando en árabe. No venían de la dirección por donde había entrado, sino de más adelante. Se detuvo, apagando su linterna. Las voces se acercaban. Van Damme retrocedió sigilosamente, buscando ocultarse, cuando su pie pisó una losa que cedió ligeramente bajo su peso. Un chasquido metálico resonó en el silencio. «¿Qué fue eso?», preguntó una voz en árabe. Antes de que pudiera reaccionar, el suelo bajo sus pies desapareció. Van Damme cayó por un conducto empinado, golpeándose contra las paredes mientras intentaba frenar su descenso. Aterrizó dolorosamente en una cámara inferior, el impacto dejándolo momentáneamente sin aliento. Al recuperarse, observó su nuevo entorno. Era una habitación cuadrada con columnas talladas y paredes cubiertas de inscripciones. En el centro había una mesa de piedra con diversos objetos, recipientes de cerámica, pequeñas estatuillas y herramientas oxidadas. Van Damme intentó llamar por su teléfono, pero no tenía señal. La pantalla mostraba además que quedaba poca batería. Tomó rápidamente algunas fotos más del lugar y guardó el teléfono para conservar energía. Examinando la cámara, identificó 3 posibles salidas, túneles que se extendían en diferentes direcciones. No podía volver por donde había caído. El conducto era demasiado vertical y liso. Ahmed notará mi ausencia pronto, se dijo para mantener la calma. Solo necesito encontrar otra salida. Escogió el túnel que parecía ascender ligeramente. Mientras avanzaba con cautela, escuchó un ruido alarmante. Pasos acercándose desde uno de los otros pasadizos. «Hay alguien aquí abajo», dijo una voz masculina en árabe. «Revisa esa cámara». Van Damme aceleró su paso, adentrándose más en el túnel. La luz de su teléfono iluminó débilmente el camino. No sabía quiénes eran esos hombres, pero su instinto le decía que no eran arqueólogos oficiales. El pasadizo se estrechaba cada vez más.
Van Damme tuvo que agacharse para continuar. Súbitamente, sintió que algo rozaba su pierna. Un chasquido metálico reverberó en el estrecho espacio, seguido por un silbido. Un dolor agudo atravesó su pantorrilla. Van Damme apuntó la luz hacia abajo y vio un pequeño dardo clavado en su pierna. Lo extrajo rápidamente, pero ya sentía un hormigueo extendiéndose desde la herida. «Una trampa», murmuró, reconociendo la gravedad de la situación. El dardo estaba impregnado con alguna sustancia. «No puede ser». Continuó avanzando con determinación, pero cada paso se volvía más difícil. Su visión comenzaba a nublarse y un sudor frío cubría su frente. Detrás de él, las voces se acercaban. Van Damme llegó a una bifurcación en el túnel. Sin tiempo para considerar cuidadosamente, tomó el camino de la izquierda. Mientras avanzaba tambaleándose, una sensación de mareo lo invadió. Sabía que había sido envenenado y que tenía poco tiempo antes de que los efectos lo incapacitaran completamente. Las voces de sus perseguidores resonaban cada vez más cerca. Jean-Claude apretó los dientes, determinado a no rendirse. Con las últimas fuerzas que le quedaban, alcanzó lo que parecía ser otra cámara más amplia. Su teléfono emitió un pitido final antes de apagarse, dejándolo en la oscuridad total. Los efectos del veneno se intensificaban, nublando su mente. En la completa oscuridad, Van Damme se desplomó contra una pared, luchando por mantener la conciencia mientras escuchaba los pasos acercándose inexorablemente. La oscuridad era absoluta. Van Damme respiraba con dificultad. Cada inhalación, un esfuerzo consciente. El veneno avanzaba por su sistema, provocándole oleadas de náuseas y visión borrosa. Pese a sus décadas de entrenamiento físico, sentía su cuerpo traicionándolo. «Concéntrate», se ordenó a sí mismo. «Respira. Controla tu mente». Recordó sus estudios de meditación en Tailandia años atrás. Cerrando los ojos en la oscuridad, concentró su atención en su respiración, intentando ralentizar su ritmo cardíaco para retardar la propagación del veneno. Las voces de sus perseguidores se acercaban. Van Damme contó al menos 3 personas diferentes discutiendo en árabe. Aunque su conocimiento del idioma era limitado, entendió fragmentos preocupantes. Intruso, mercado negro, eliminar testigos. Con la espalda contra la pared, se deslizó lateralmente buscando refugio en la oscuridad. Sus dedos rozaron una abertura, otra entrada apenas lo suficientemente amplia para que pasara un hombre. Sin dudarlo, se arrastró por este nuevo pasadizo, alejándose de las voces. El túnel era bajo y estrecho, obligándolo a avanzar sobre manos y rodillas. El polvo de siglos entraba en sus pulmones, dificultando aún más su respiración ya comprometida. Tras varios minutos de esfuerzo, el pasadizo se ensanchó, permitiéndole ponerse de pie nuevamente. Sin su teléfono para iluminar el camino, Van Damme avanzaba a ciegas, guiándose por el tacto en las paredes. Sus dedos encontraron inscripciones talladas en la piedra, jeroglíficos que no podía ver pero sí sentir. Un mareo intenso lo golpeó, obligándolo a detenerse. Su boca estaba seca y un sabor metálico invadía su lengua. Necesitaba encontrar una salida pronto, o el veneno lo dejaría completamente incapacitado. «Por aquí», gritó una voz distante en árabe. «Hay huellas en el polvo». Lo estaban rastreando. Van Damme aceleró su avance a tientas, su mano derecha siempre en contacto con la pared para no perder la orientación. Repentinamente, el suelo bajo sus pies desapareció. Intentó retroceder, pero su equilibrio comprometido le falló. Van Damme cayó por una pendiente de arena, rodando varios metros antes de detenerse. El impacto expulsó el aire de sus pulmones, dejándolo momentáneamente aturdido. Al recuperarse, notó algo diferente.
Un débil resplandor verdoso iluminaba tenuemente el espacio. Se encontraba en una cámara más amplia. La fuente de la luz eran hongos bioluminiscentes que crecían en las paredes húmedas de la tumba. No proporcionaban suficiente claridad para distinguir detalles, pero al menos podía ver los contornos básicos del entorno. En el centro de la habitación había un sarcófago de piedra, su tapa desplazada y rota en uno de los extremos. Alrededor, esparcidos por el suelo, brillaban fragmentos de cerámica antigua y pequeños objetos metálicos. Van Damme se acercó tambaleante. No era un experto, pero reconoció que se trataba de un almacén de ofrendas funerarias. Los traficantes habían estado saqueando el lugar sistemáticamente. Una tos seca sacudió su cuerpo. El veneno avanzaba. Necesitaba encontrar ayuda médica urgentemente, pero primero debía salir de ese laberinto subterráneo. Entre los objetos esparcidos, algo captó su atención. Una cantimplora moderna, evidentemente abandonada por los saqueadores. Con manos temblorosas la recogió. Contenía agua. Bebió un sorbo, aliviando momentáneamente su garganta reseca. «Piensa, Jean-Claude», murmuró. «Estos tipos tienen que entrar y salir de alguna manera». Con renovada determinación, examinó la cámara buscando salidas. Identificó 3 túneles además del pasadizo por donde había caído. Las voces de sus perseguidores se acercaban por este último. Escogió el túnel que parecía más amplio y usado. Mientras avanzaba, apoyándose en las paredes para mantener el equilibrio, escuchó un sonido que provocó un destello de esperanza. Una corriente de aire. Donde había movimiento de aire, podría haber una salida al exterior. Siguió este sonido, cada paso un esfuerzo que requería toda su concentración. El túnel ascendía gradualmente, alimentando su esperanza de estar acercándose a la superficie. El pasadizo desembocó en otra cámara. Esta era diferente. Evidencias de actividad reciente abundaban. Lámparas de batería apagadas, herramientas modernas, incluso restos de comida. Había encontrado un campamento temporal de los saqueadores. Entre los objetos esparcidos, Van Damme encontró un teléfono celular olvidado. Lo encendió con dedos temblorosos. Tenía batería pero no señal. Sin embargo, la luz de la pantalla le permitió examinar mejor su entorno. En una esquina, vio algo que aceleró su pulso. Un botiquín de primeros auxilios. Lo abrió ansiosamente, encontrando vendajes, desinfectante y, crucialmente, un autoinyector de epinefrina. No era un antídoto específico, pero podría contrarrestar temporalmente algunos efectos del veneno, especialmente si contenía compuestos que afectaban su sistema respiratorio. Sin alternativas mejores, Van Damme aplicó la inyección en su muslo. El efecto fue casi inmediato. Su respiración se facilitó ligeramente y sintió una ráfaga de energía temporal. No durará mucho, se dijo, conociendo los efectos temporales de la adrenalina. Aprovechando esta ventaja momentánea, usó la luz del teléfono para buscar una salida. En la pared opuesta notó algo prometedor. Un hueco en el techo de la cámara, con marcas de cuerdas en los bordes. Los saqueadores usaban este punto para descender y ascender. Buscando entre los suministros abandonados, encontró una cuerda enrollada. La examinó cuidadosamente a la luz del teléfono. Parecía resistente. Un ruido cercano lo alertó. Sus perseguidores se aproximaban a esta cámara. Con movimientos apresurados pero precisos, Van Damme aseguró un extremo de la cuerda a una columna de piedra y lanzó el otro extremo hacia la abertura en el techo. La adrenalina en su sistema le daba fuerzas prestadas. Comenzó a trepar por la cuerda, usando técnicas que había perfeccionado durante años para sus películas. Cada tirón enviaba ondas de dolor por sus músculos envenenados, pero se obligó a continuar. Estaba a mitad de camino cuando escuchó voces entrando en la cámara inferior. La luz de linternas iluminó el espacio debajo de él.
«Está escapando», gritó alguien en árabe. Un disparo resonó en el espacio confinado, la bala impactando en la pared cerca de su cabeza. Van Damme aceleró su ascenso, impulsado por la desesperación. Alcanzó la abertura superior justo cuando otro disparo pasaba rozando su pierna. Con un último esfuerzo, se izó a través del hueco, encontrándose en un túnel horizontal que olía a aire fresco. Detrás de él, escuchó a sus perseguidores preparándose para seguirlo. El efecto de la epinefrina comenzaba a desvanecerse y los síntomas del envenenamiento regresaban con intensidad renovada. Van Damme avanzó por el nuevo túnel, determinado a aprovechar su ventaja temporal. A lo lejos, vislumbró algo que parecía imposible, un débil resplandor que solo podía ser luz natural. Con las últimas fuerzas que le quedaban, Jean-Claude se arrastró hacia esa promesa de libertad, mientras escuchaba a sus perseguidores ascendiendo por la cuerda detrás de él. El resplandor al final del túnel crecía gradualmente. Van Damme avanzaba con determinación renovada, aunque cada paso era una batalla contra su cuerpo debilitado. Los efectos temporales de la epinefrina se desvanecían rápidamente, permitiendo que el veneno recuperara terreno. Su visión se volvía borrosa por momentos. Manchas oscuras bailaban en los bordes de su campo visual, amenazando con sumirlo en la inconsciencia. Van Damme se concentraba en un único pensamiento: un paso más, solo un paso más. Detrás de él, las voces de los traficantes resonaban en el túnel. Habían ascendido por la cuerda y ahora lo perseguían con renovada urgencia. La diferencia entre la vida y la muerte se reducía a estos preciosos minutos de ventaja. El túnel comenzó a ensancharse, las paredes excavadas en la roca dando paso a mampostería antigua. Finalmente, alcanzó el origen de la luz, una abertura parcialmente derrumbada que daba a un área abierta. Van Damme emergió a lo que parecía ser una estructura parcialmente enterrada en la arena. Estaba en las ruinas de un templo menor, alejado de las zonas turísticas principales de Saqqara. El sol del atardecer teñía el desierto de tonos anaranjados. Había pasado horas bajo tierra. Apenas tuvo tiempo de orientarse cuando escuchó voces acercándose por el túnel. Necesitaba moverse, pero ¿hacia dónde? A su alrededor solo veía arena y ruinas dispersas. La civilización más cercana parecía estar a kilómetros de distancia. Con pasos inseguros, Van Damme comenzó a alejarse de la abertura, buscando ocultarse entre las columnas derruidas del templo. Su boca estaba reseca y el sudor empapaba su ropa. Los síntomas del envenenamiento empeoraban por minuto. «Soy Jean-Claude Van Damme», murmuró para sí mismo, recordando quién era, motivándose. «He sobrevivido a cosas peores». Al doblar una esquina, vio algo que le dio esperanza. Un vehículo estacionado a unos 200 metros. Una camioneta pick-up vieja, probablemente perteneciente a los mismos traficantes. Si pudiera llegar a ella. Van Damme salió de su escondite, moviéndose lo más rápido que le permitían sus piernas debilitadas. Había cubierto la mitad de la distancia cuando escuchó gritos detrás de él. Lo habían visto. Un disparo resonó en el aire, la bala impactando en la arena a pocos metros de él. Van Damme zigzagueó instintivamente, buscando presentar un blanco más difícil, mientras continuaba avanzando hacia el vehículo. Alcanzó la camioneta jadeando. La puerta del conductor estaba cerrada, pero, para su sorpresa, no asegurada. Los traficantes se sentían seguros en este lugar remoto. Van Damme se deslizó en el asiento, buscando las llaves desesperadamente. No estaban en el contacto. Rápidamente revisó el parasol, la guantera, bajo el asiento. Nada. Un segundo disparo impactó el cristal trasero, atravesándolo y dejando una telaraña de grietas. Con movimientos nacidos de la desesperación,
Van Damme arrancó la cubierta de la columna de dirección y manipuló los cables. Era una habilidad que había aprendido para una película años atrás, nunca pensando que necesitaría aplicarla en una situación de vida o muerte real. El motor tosió y finalmente arrancó justo cuando los primeros traficantes llegaban a unos 50 metros del vehículo. Van Damme pisó el acelerador, las ruedas derrapando en la arena antes de encontrar tracción. La camioneta se alejó a toda velocidad, dejando una nube de polvo. En el espejo retrovisor, Van Damme vio a los hombres gesticulando furiosamente, uno de ellos aún disparando inútilmente hacia el vehículo en movimiento. Su alivio inicial fue breve. No conocía la zona y no tenía GPS. El sol se ponía rápidamente y pronto la oscuridad del desierto sería absoluta. Además, los efectos del veneno seguían empeorando. Necesitaba atención médica urgente. Van Damme vio un camino de tierra que parecía dirigirse hacia el noreste, hacia donde recordaba que estaban las zonas más turísticas. Lo tomó, esperando que lo llevara hacia la civilización. Después de 20 minutos de conducción, cada uno más difícil que el anterior, identificó luces en la distancia. Parecía ser un pequeño asentamiento. Mantuvo el rumbo hacia él, luchando contra el mareo y la visión doble. La camioneta entró tambaleante en lo que resultó ser un pequeño pueblo a las afueras de Saqqara. Algunas personas en la calle miraron con curiosidad el vehículo que conducía erráticamente. Van Damme intentó mantener el control, pero su condición empeoraba por momentos. Finalmente, no pudo más. Detuvo la camioneta junto a lo que parecía una pequeña clínica local, un edificio modesto con una cruz roja en la puerta. Al intentar salir del vehículo, sus piernas cedieron y cayó al suelo polvoriento. ¡Ayuda!, logró articular mientras varias personas se acercaban corriendo. ¡Veneno! ¡Trampa! Las caras preocupadas se inclinaron sobre él. Alguien gritó algo en árabe. Van Damme sintió que lo levantaban y lo llevaban al interior del edificio. Las luces fluorescentes del techo pasaban sobre su cabeza mientras perdía y recuperaba la conciencia intermitentemente. Se encontró tendido en una camilla. Un hombre de mediana edad con bata blanca le hablaba en inglés con fuerte acento. «Señor, ¿puede oírme? ¿Qué le ha ocurrido?» Van Damme luchó por mantenerse consciente. Trampa, entumba antigua, dardo en la pierna, veneno. El médico examinó rápidamente la herida en su pantorrilla, que ahora estaba inflamada y presentaba un color rojizo alarmante. «Necesito saber qué tipo de veneno», dijo el médico. «¿Recuerda algo del dardo? ¿Color? ¿Olor?» Van Damme intentó concentrarse. Verde, polvo verde en la punta. Olor, como almendras amargas. El médico intercambió miradas significativas con una enfermera. Podría ser un compuesto de cianuro preservado en las condiciones secas de la tumba. Preparen atropina y hidroxocobalamina y llamen a una ambulancia para trasladarlo a El Cairo. Mientras el personal médico se movía rápidamente a su alrededor, Van Damme sintió una nueva inyección en su brazo. Gradualmente, la presión en su pecho comenzó a aliviarse ligeramente. «Hemos visto casos similares antes», explicó el médico mientras trabajaba. «Saqueadores de tumbas envenenados por trampas antiguas. Las sustancias tóxicas pueden preservarse durante milenios en las condiciones adecuadas». Van Damme quería responder, pero no encontraba las fuerzas. Su mente vagaba entre la conciencia y el delirio. Imágenes de los jeroglíficos que había visto se mezclaban con recuerdos de sus películas. En algún momento, creyó escuchar sirenas. La siguiente vez que abrió los ojos, estaba en una ambulancia en movimiento. Un paramédico monitoreaba sus signos vitales. Por la ventanilla podía ver las luces de la carretera pasando rápidamente. «¿Cuánto tiempo?», logró preguntar. 30 minutos hasta el Hospital Internacional de El Cairo», respondió el paramédico en inglés. «Resista, señor Van Damme.
Ya hemos contactado con especialistas en toxicología. Jean-Claude intentó asentir, pero el movimiento envió una nueva oleada de dolor a través de su cabeza. Se concentró en su respiración, aplicando técnicas de meditación para mantener la calma y conservar energía. Mientras la ambulancia avanzaba velozmente por la carretera del desierto, Van Damme pensó en los traficantes. ¿Lo buscarían? ¿Sabrían dónde encontrarlo? Habían disparado contra él sin dudarlo. Claramente no querían testigos de sus actividades. Con este pensamiento inquietante, Van Damme se sumió nuevamente en la inconsciencia, el sonido de las sirenas desvaneciéndose en la distancia de su mente. Luces blancas, voces distantes, el constante pitido de monitores médicos. Jean-Claude Van Damme flotaba entre la conciencia y la oscuridad, fragmentos de realidad filtrándose a través de la niebla del veneno y los medicamentos. Se encontraba en una habitación privada del Hospital Internacional de El Cairo, conectado a múltiples máquinas que monitoreaban cada aspecto de sus funciones vitales. Una vía intravenosa en su brazo administraba un cóctel de antídotos y medicamentos. «Señor Van Damme, ¿puede oírme?». La voz femenina, profesional pero amable, lo ancló momentáneamente a la realidad. Jean-Claude abrió los ojos con esfuerzo, encontrándose con el rostro de una médica de mediana edad que lo observaba con atención clínica. «Soy la doctora Nur Khalil, especialista en toxicología. Ha tenido mucha suerte. El veneno al que estuvo expuesto es un compuesto antiguo basado en cianuro, pero degradado por el tiempo. En su forma original habría sido letal en minutos». Van Damme intentó hablar, pero su garganta estaba reseca. La doctora le ofreció un vaso con agua y una pajita. Después de unos sorbos logró articular. «¿Cuánto tiempo?». «Lleva aquí casi 24 horas. Ha estado entrando y saliendo de la consciencia. Los efectos más graves del envenenamiento están controlados, pero su cuerpo ha sufrido un trauma considerable». Jean-Claude asimiló esta información, recordando fragmentos de los eventos en las tumbas. «La policía han estado aquí», confirmó la doctora Khalil. «Les hemos informado de su condición, pero han insistido en hablar con usted en cuanto fuera posible». Como si hubieran estado esperando esta señal, dos hombres en trajes entraron en la habitación. Uno era egipcio, de aspecto serio y formal. El otro, un hombre rubio con porte militar, que Van Damme identificó inmediatamente como occidental. «Señor Van Damme, soy el inspector Farid del Departamento de Antigüedades», se presentó el hombre egipcio en inglés fluido. «Y este es el agente Miller de la Interpol. Necesitamos hacerle algunas preguntas sobre lo ocurrido». La doctora intervino. «15 minutos, no más. Mi paciente sigue recuperándose». Con un asentimiento de comprensión, el inspector Farid se acercó a la cama. «Señor Van Damme, sabemos que encontró una entrada no catalogada en el sitio arqueológico de Saqqara. ¿Puede decirnos exactamente qué vio allí dentro?». Jean-Claude, aún debilitado, describió su experiencia, el descubrimiento accidental, las voces que escuchó, la trampa que activó y los hombres que lo persiguieron. Mencionó las evidencias de saqueo sistemático que había observado. El agente Miller tomaba notas mientras Van Damme hablaba. Cuando Jean-Claude mencionó la camioneta robada, el hombre de la Interpol intercambió una mirada significativa con el inspector egipcio. «La encontramos abandonada cerca del hospital local», explicó Farid. Contenía herramientas de excavación y varios artefactos antiguos envueltos en tela. «Señor Van Damme», intervino Miller con acento americano, «¿cree que podría identificar a alguno de los hombres si le mostráramos fotografías?». Jean-Claude negó con la cabeza. «Nunca vi sus rostros claramente, estaba oscuro y después... el veneno». «Entendemos», dijo Farid. «Lo que nos ha contado coincide con nuestras sospechas. Llevamos meses tras una organización de traficantes que ha estado saqueando sitios menores alrededor de Saqqara. Su
Incursión accidental parece haber expuesto una de sus operaciones. Miller añadió: estos grupos están conectados con redes internacionales. Los artefactos egipcios alcanzan precios astronómicos en el mercado negro. Van Damme procesaba esta información cuando un pensamiento inquietante cruzó su mente. ¿Saben quién soy? ¿Vendrán a buscarme? La expresión de Miller se endureció. Es una preocupación legítima. Estos grupos no suelen dejar cabos sueltos. Por eso hemos establecido seguridad discreta en este piso, añadió Farid, señalando hacia la puerta donde Van Damme notó por primera vez la presencia de un oficial uniformado. Y hemos mantenido su ingreso en relativa discreción. La doctora Khalil, que había estado observando la conversación con expresión preocupada, intervino nuevamente. Caballeros, el tiempo se ha terminado. Mi paciente necesita descansar. Los oficiales asintieron, pero antes de retirarse, Miller dejó una tarjeta en la mesita junto a la cama de Van Damme. Cualquier cosa que recuerde, por insignificante que parezca, podría ser útil. Estamos muy cerca de desmantelar esta red. Cuando los oficiales se marcharon, la doctora Khalil ajustó la medicación en el gotero. Esto le ayudará a descansar. Su cuerpo necesita recuperarse. Van Damme asintió agradecido, sintiendo ya como una nueva oleada de somnolencia lo invadía. Mientras se deslizaba hacia el sueño, fragmentos de jeroglíficos y túneles oscuros danzaban en su mente. Despertó sobresaltado. La habitación estaba en penumbra, apenas iluminada por la luz tenue de los monitores y una pequeña lámpara en el rincón. El reloj digital en la pared marcaba las 3:17 a.m. Algo lo había despertado. Un sonido, quizás. Aguzó el oído. El hospital estaba sumido en el silencio nocturno, interrumpido solo por el pitido rítmico de las máquinas y el murmullo distante de la actividad del personal médico. Intentó incorporarse, notando que sus músculos respondían mejor que antes. Los tratamientos estaban funcionando. El dolor persistía, pero había disminuido considerablemente. Un sonido metálico sutil llamó su atención. Venía de la puerta. La manija giraba lentamente. Van Damme sintió que la adrenalina inundaba su sistema. El oficial que debía estar vigilando no anunciaría su entrada. El personal médico habría golpeado primero. Quien fuera que estuviera intentando entrar, lo hacía con sigilo. Con movimientos calculados, Van Damme desconectó los sensores adheridos a su pecho y brazo, silenciando rápidamente la alarma del monitor antes de que comenzara a sonar. Ignorando el dolor que atravesó su cuerpo, se deslizó fuera de la cama y se ocultó tras la puerta del baño. La puerta de la habitación se abrió finalmente, revelando una silueta masculina. El hombre avanzó cautelosamente, dirigiéndose directamente hacia la cama ahora vacía. Por su constitución y movimientos, Van Damme supo inmediatamente que no era personal médico ni de seguridad. El intruso maldijo en voz baja al encontrar la cama vacía. Extrajo algo de su chaqueta, un objeto que la escasa luz reveló como una jeringa. Van Damme actuó por instinto. A pesar de su debilidad, décadas de entrenamiento en artes marciales habían convertido ciertas respuestas en automáticas. Emergió de su escondite y con un movimiento fluido agarró el brazo del intruso, torciéndolo hacia atrás. La jeringa cayó al suelo mientras el hombre intentaba liberarse. Era fuerte y evidentemente entrenado. Van Damme, aún debilitado por el veneno y los medicamentos, sabía que no podría mantener su ventaja por mucho tiempo. Con precisión calculada, aplicó presión en puntos específicos del brazo del intruso, provocando un dolor agudo que inmovilizó temporalmente al hombre. Luego, usando el impulso del atacante, lo lanzó contra la pared. El impacto fue suficiente para desorientar al intruso. Van Damme aprovechó ese momento para presionar el botón de emergencia junto a la cama.
El hombre se recuperó rápidamente, sacando un cuchillo de su cinturón. «No debiste meterte en nuestros asuntos», susurró en inglés con fuerte acento. «La tumba del visir Kagemni no es para turistas». Van Damme esquivó el primer ataque, el cuchillo pasando a centímetros de su abdomen. «¿Dónde está el guardia?», preguntó, ganando tiempo mientras retrocedía. El intruso sonrió. «Indispuesto, igual que estarás tú en unos minutos». Un nuevo ataque, más preciso. Van Damme lo bloqueó, pero el esfuerzo envió ondas de dolor por todo su cuerpo. El veneno aún afectaba sus reflejos. No podría mantener este ritmo por mucho tiempo. Buscando a su alrededor algo que pudiera usar como arma, Van Damme vio el soporte del suero. Con un movimiento rápido, lo derribó, utilizando el largo poste metálico para mantener al atacante a distancia. «¿Quién te envió?», exigió Van Damme, manteniendo la improvisada arma en posición defensiva. «Preguntas demasiado para alguien en tu condición», respondió el hombre, círculos cautelosos, buscando una apertura. Pasos acelerados resonaron en el pasillo. El botón de emergencia había funcionado. La ayuda venía en camino. El intruso lo notó también. Su expresión cambió, calculando nuevas probabilidades. Con una maldición, el hombre se lanzó en un ataque desesperado. Van Damme bloqueó la primera estocada con el soporte metálico, pero la segunda encontró su objetivo, el cuchillo cortando a través de la bata de hospital y abriendo una herida en su costado. El dolor fue inmediato y cegador. Sin embargo, logró mantener suficiente concentración para conectar un golpe con el extremo del soporte, impactando directamente en la sien del atacante. El hombre cayó aturdido justo cuando la puerta se abría de golpe, revelando a 2 guardias de seguridad y a la doctora Khalil, quien había acudido a la llamada de emergencia. «Necesito ayuda aquí», gritó la doctora al ver a Van Damme tambaleándose, sangre expandiéndose por su bata. Los guardias se apresuraron a asegurar al intruso mientras personal médico adicional entraba en la habitación. Van Damme fue guiado nuevamente hacia la cama, donde la doctora Khalil comenzó a examinar la herida. «No es tan profunda como parece», diagnosticó después de una evaluación rápida. «Pero necesitará puntos». Van Damme asintió, la adrenalina comenzando a disiparse, reemplazada por un dolor punzante. Mientras una enfermera preparaba el equipo de sutura, observó cómo los guardias esposaban al intruso aún semiconsciente. «Ese hombre mencionó algo», dijo Van Damme a la doctora mientras ella limpiaba la herida. «La tumba del visir Kagemni». La doctora Khalil levantó la mirada, sus ojos reflejando sorpresa. Kagemni fue un visir durante la sexta dinastía. Su tumba está en Saqqara, pero las áreas principales fueron excavadas hace décadas. Si mencionó específicamente ese nombre, significa que encontré algo importante», completó Van Damme, comprendiendo las implicaciones. La mañana siguiente su habitación se convirtió en un centro de actividad. El inspector Farid y el agente Miller regresaron, acompañados esta vez por una mujer de aspecto académico que se presentó como la doctora Samira Wahab, arqueóloga jefe del área de Saqqara. «Lo que nos ha contado es extremadamente valioso, señor Van Damme», explicó la doctora Wahab mientras extendía un mapa sobre la mesita auxiliar. «Basándonos en su descripción y la mención de Kagemni, creemos que accidentalmente descubrió una extensión no documentada de la mastaba de Kagemni. El intruso trabajaba para un grupo que lleva años operando en la zona», añadió Miller. «El hombre que lo atacó anoche está cooperando ahora a cambio de consideraciones en su sentencia». Farid señaló varios puntos en el mapa. «Han estado saqueando sistemáticamente cámaras subsidiarias que contienen ofrendas funerarias destinadas a los servidores y familiares del visir. Artículos que, individualmente, pueden no parecer espectaculares para los grandes museos,
pero que alcanzan precios considerables en colecciones privadas. Y lo más importante, continuó la doctora Wahab, según la información que proporcionó y lo que hemos obtenido del sospechoso, creemos que podrían haber encontrado textos históricos únicos, papiros y grabados, que podrían revelar detalles desconocidos sobre la administración durante el antiguo imperio. Van Damme escuchaba atentamente, la incisión en su costado, recordándole dolorosamente cuán serio era este asunto para quienes estaban involucrados. Esta tarde organizaremos una expedición oficial al sitio, concluyó Farid. Con su descripción y la información del sospechoso, deberíamos poder localizar la entrada que descubrió. Miller se acercó a la cama. Señor Van Damme, su testimonio será crucial cuando llevemos este caso a juicio. Estos artefactos son patrimonio cultural de incalculable valor, y usted ha ayudado a preservarlos para futuras generaciones. Van Damme asintió, sintiendo que a pesar del peligro que había enfrentado, algo positivo resultaría de esta experiencia. ¿Cuándo podré salir de aquí?, preguntó a la doctora Khalil, quien había estado escuchando la conversación desde un rincón. Los análisis muestran que el veneno ha sido neutralizado casi completamente, respondió ella. Sin embargo, su cuerpo necesita recuperarse del trauma. Recomendaría al menos 2 días más de observación. Van Damme aceptó el consejo médico con resignación. Su grupo turístico seguramente ya había continuado su recorrido sin él. Ahmed, el guía, había venido a visitarlo brevemente, expresando su profundo arrepentimiento por haberlo dejado solo aquel fatídico día. Cuando los oficiales y la arqueóloga se marcharon, Van Damme volvió a recostarse. El incidente había cambiado lo que debía ser unas simples vacaciones en algo mucho más significativo. La doctora Khalil ajustó su medicación para el dolor. Debería intentar descansar. Ha tenido suficientes emociones para toda una vida. O para una película, respondió Van Damme con una ligera sonrisa. Mientras el medicamento comenzaba a hacer efecto, Jean-Claude contempló la ironía de la situación. Durante décadas había interpretado a héroes de acción en la pantalla, enfrentando peligros ficticios para entretenimiento del público. Ahora había vivido una aventura real, tan peligrosa como cualquiera de sus películas, pero sin el beneficio de efectos especiales, dobles de riesgo o escenas repetidas. Con ese pensamiento, se sumió en un sueño reparador, libre por primera vez desde el incidente de pesadillas sobre tumbas oscuras y trampas antiguas. 3 días después, Jean-Claude Van Damme se encontraba nuevamente en Saqqara, aunque en circunstancias muy diferentes a su primera visita. Esta vez iba acompañado por un equipo de arqueólogos, oficiales de seguridad y personal del Departamento de Antigüedades. La doctora Wahab dirigía la expedición, coordinando cuidadosamente cada paso. Van Damme, aún convaleciente pero determinado a ver el desenlace de esta aventura, había insistido en acompañarlos. «Es justo allí», indicó, señalando la pequeña abertura entre bloques de piedra caliza que había sido el inicio de toda su odisea. El equipo había asegurado el área completamente. Según los informes policiales, la red de traficantes había sido desmantelada en una serie de redadas coordinadas durante los últimos 2 días. 7 sospechosos estaban bajo custodia y se habían recuperado docenas de artefactos. «Hemos ampliado ligeramente la entrada por seguridad», explicó la doctora Wahab mientras guiaba al grupo hacia la abertura, ahora reforzada con soportes metálicos. «Y hemos neutralizado las trampas antiguas que quedaban». Van Damme no pudo evitar sentir un escalofrío al mirar nuevamente hacia la oscuridad del pasadizo. Los recuerdos del veneno recorriendo su sistema seguían frescos en su mente. «¿Está seguro que quiere continuar, señor Van Damme?», preguntó el agente Miller, notando su vacilación. Jean-Claude asintió con determinación. «He llegado hasta aquí. Quiero ver qué era tan importante como para intentar matarme».
El descenso fue muy diferente esta vez. Luces potentes iluminaban cada tramo. Personal especializado aseguraba cada sección, y arqueólogos documentaban meticulosamente cada jeroglífico y artefacto encontrado. Van Damme reconocía fragmentos del camino, la cámara donde había caído inicialmente, el túnel donde la trampa lo había envenenado, la sala con el sarcófago. Todo parecía diferente bajo la luz adecuada, menos amenazante, pero no menos impresionante. «Es extraordinario», comentaba continuamente la doctora Wahab, fotografiando inscripciones y tomando notas. «Esta extensión no aparece en ningún registro previo. Son cámaras auxiliares destinadas a familiares y servidores cercanos a Kagemni. Llegaron finalmente a una sala que Van Damme no había visto durante su escape desesperado. Era una cámara rectangular con columnas esbeltas y paredes completamente cubiertas de jeroglíficos pintados en colores aún sorprendentemente vívidos. «Aquí está», murmuró la doctora Wahab con reverencia. «Lo que buscaban tan desesperadamente». Van Damme observó cómo varios arqueólogos fotografiaban cuidadosamente una pared particularmente bien preservada. «¿Qué dice?», preguntó, intrigado por la excitación evidente en los expertos. «Es un registro administrativo extraordinariamente detallado», explicó la doctora. «Kagemni fue visir durante el reinado de 3 faraones diferentes, un logro casi sin precedentes. Estos textos describen procedimientos administrativos, disputas legales y decisiones políticas que no habíamos visto documentadas con tanto detalle». Señaló una sección específica donde la figura de un hombre, sentado sosteniendo un pergamino, aparecía prominentemente. «Esta parte es particularmente valiosa. Describe un sistema de irrigación innovador implementado durante su mandato y un método de almacenamiento de grano que permitió a Egipto sobrevivir una sequía prolongada. Es conocimiento práctico, no solo historiografía ceremonial». Van Damme comenzaba a entender por qué estos descubrimientos eran tan importantes. No son solo tesoros en el sentido tradicional. Es información. «Exactamente», confirmó Miller, quien se había unido a ellos. «Para los coleccionistas adecuados, este tipo de información histórica única vale más que estatuas de oro. Estos textos podrían reescribir nuestra comprensión de cómo funcionaba realmente el antiguo Egipto». El equipo continuó documentando meticulosamente cada centímetro de la cámara. En un rincón, un grupo de restauradores trabajaba cuidadosamente en varios objetos recuperados de los traficantes. Jarras de cerámica, pequeñas estatuillas, herramientas antiguas. Van Damme se acercó a examinar una pequeña figura de madera, notablemente bien conservada, que representaba a un escriba sentado con las piernas cruzadas. «Cuidado», advirtió un restaurador. «Algunos de estos artefactos todavía podrían contener residuos tóxicos». Jean-Claude retiró la mano instintivamente, recordando vívidamente su experiencia. Los antiguos egipcios protegían sus tumbas no solo con construcciones elaboradas, sino también con venenos, explicó el especialista. Plantas tóxicas, minerales pulverizados, incluso venenos animales preservados. En las condiciones secas de estas tumbas, algunos compuestos orgánicos pueden mantener su toxicidad durante milenios. «Lo sé», respondió Van Damme secamente, tocando inconscientemente su costado, donde tanto la herida del cuchillo como los efectos residuales del envenenamiento aún se hacían sentir. Después de varias horas de exploración, el grupo comenzó a prepararse para salir. Todo lo que podía transportarse había sido cuidadosamente empaquetado para su traslado a instalaciones adecuadas para su estudio y preservación. Al emerger nuevamente a la luz del sol poniente, Van Damme respiró profundamente el aire fresco del desierto. La experiencia había sido catártica, cerrando el círculo de un episodio que fácilmente podría haberle costado la vida. El inspector Farid se acercó a él mientras supervisaba la carga de los artefactos en vehículos especializados.
Señor Van Damme, el Ministerio de Antigüedades desea expresarle formalmente su agradecimiento. Su accidente ha resultado en uno de los descubrimientos arqueológicos más significativos de la última década. Jean-Claude asintió con una ligera sonrisa. No fue exactamente como planeé mis vacaciones en Egipto. Hay algo más, continuó Farid. La doctora Wahab sugiere que, cuando las publicaciones académicas sobre este descubrimiento estén listas, su nombre aparezca como colaborador. Técnicamente, usted fue el descubridor. Esta propuesta sorprendió a Van Damme. No soy arqueólogo ni académico, solo soy un turista que se perdió. A veces, señor Van Damme, los descubrimientos más importantes ocurren por accidente, respondió Farid. Fleming descubrió la penicilina por casualidad. Usted descubrió un capítulo perdido de nuestra historia nacional. La intención es menos importante que el resultado. Una semana después, Jean-Claude Van Damme se encontraba en la terraza de su hotel en El Cairo, contemplando el atardecer sobre el Nilo. Su viaje a Egipto se había extendido mucho más de lo planeado originalmente. Los médicos habían dado finalmente su aprobación para volar, aunque recomendaron seguimientos regulares durante los próximos meses. Los efectos del veneno antiguo habían sido casi completamente neutralizados, pero algunas toxinas habían dejado marcas en su sistema que requerirían tiempo para desaparecer completamente. Su teléfono vibró con una notificación. Era un mensaje de la doctora Wahab, con varias fotografías adjuntas. El equipo había terminado la limpieza preliminar de algunos de los artefactos recuperados, revelando detalles extraordinarios que habían permanecido ocultos bajo siglos de polvo. Van Damme sonrió al ver la imagen de una pequeña estatuilla que representaba a un hombre en posición de combate, sorprendentemente similar a las posturas de artes marciales que él mismo había practicado durante décadas. Algunas cosas nunca cambian, murmuró para sí mismo, recordando las palabras de la doctora sobre cómo estos descubrimientos conectaban el presente con un pasado distante pero no tan diferente. Su agente había estado inundándolo de mensajes desde que la noticia de su aventura se había filtrado a la prensa. Ofertas para documentales, entrevistas, incluso propuestas para una película basada en su experiencia. Jean-Claude había declinado la mayoría, prefiriendo dejar que los verdaderos expertos manejaran la parte académica del descubrimiento. Sin embargo, había aceptado participar en un documental educativo sobre el tráfico ilegal de antigüedades, esperando que su experiencia pudiera ayudar a concienciar sobre la importancia de proteger el patrimonio cultural. Mientras observaba el río que había sido testigo de miles de años de historia humana, Van Damme reflexionó sobre la extraña cadena de eventos que lo había llevado a este momento. Un simple viaje turístico transformado en una lucha por la supervivencia que, a su vez, había contribuido a preservar fragmentos invaluables del conocimiento humano. En su larga carrera cinematográfica, había interpretado a numerosos héroes de acción, pero nunca había esperado convertirse en protagonista de su propia aventura real, ni que ésta tendría un impacto tan significativo. El sol se hundía finalmente en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. Van Damme levantó su taza de té en un brindis silencioso hacia el desierto distante, donde una tumba antigua había guardado sus secretos durante milenios, esperando pacientemente ser redescubierta. Mañana volaría de regreso a casa, llevando consigo cicatrices, recuerdos y una nueva apreciación por la fragilidad y resistencia del legado humano. La aventura había terminado, pero su impacto perduraría, tanto en las páginas de revistas académicas como en los recuerdos de quienes habían participado en este inesperado capítulo de la arqueología moderna. Y en cuanto a Van Damme, había descubierto que incluso a su edad, la vida todavía podía ofrecer desafíos y experiencias que rivalizaban con cualquier guión de Hollywood.
Algunas aventuras no necesitaban efectos especiales para ser extraordinarias. Si te gustó esta historia, no olvides dejar un me gusta para apoyar nuestro trabajo. Suscríbete al canal para no perderte más historias impactantes como esta. Y por supuesto, comparte tu opinión en los comentarios. Queremos saber qué piensas.